Me adelantó. Con las flechitas. Ahí está. Bueno, para que ustedes sepan, los elementos de protección personal se considera cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos, aumentar su seguridad o su salud en la jornada laboral, ¿no? Y consideramos que es fundamental proteger a todo el personal de salud. En cuanto a las medidas generales, todo el personal no administrativo deberá ingresar con ropa de calle, ¿sí? En la institución cambiarse, colocarse la ropa que usa habitualmente, el ambo, y finalizada su jornada, se vuelve a cambiar, el ambo lo pone en una bolsa y se lava en su domicilio, a mano o en lavarropa, separado de la ropa del resto de los convivientes, ¿sí? Con el lavado habitual. Es mandatorio que todos utilicemos calzado cerrado y, por supuesto, está terminantemente prohibido circular con el ambo fuera de la institución de salud donde asistan. Y otro punto más es protegernos y estar atentos a los síntomas respiratorios que podamos hacer nosotros como trabajadores de la salud, que en el caso de que presentemos fiebre mayor o igual a 38 grados, asociado a tos, y o dolor de garganta, y o dificultad respiratoria, permanecer en domicilio, obviamente, no asistir a su jornada laboral, y hacer la consulta a través de su referente y evaluar la necesidad de valoración clínica, ¿sí? Ahí está. En cuanto a las medidas que uno puede adoptar como trabajador de salud en su domicilio, son las que hacen todos los simples mortales, pero me parecía bueno repasarlas, que deberíamos lavarnos las manos frecuentemente con jabón, estornudar en el pliegue del codo, no llevarnos o evitar llevarnos las manos a los ojos, nariz y boca. Esto es muy importante cuando uno entiende el circuito de transmisión, ahora lo vamos a ver. Ventilar los ambientes, limpiar los objetos que se usan con frecuencia y no compartir platos, vasos u otros artículos de uso personal. Uno también puede apelar, y deberíamos nosotros, a los trabajadores de salud sobre todo, desinfección de las superficies altamente tocadas, ¿sí? Que se podría colocar en un difusor, el que ustedes quieran, yo lo hice con el frasquito del perfumito de la ropa, ¿sí? Y preparar una solución con alcohol al 96% más agua hervida, ¿sí? La relación es 70 mililitros de alcohol, 30 mililitros de agua, ¿sí? O sea, la hierven y la dejan enfriar, ¿no? Y con esto pueden repasar periódicamente lo que serían los picaportes, las llaves, las fichas de encendido y apagado, los teclados, los celulares, el control remoto, etc. Todo lo que sea superficies altamente tocadas, ¿sí? Y ustedes dirán, estas medidas son las que se bajaron para la población general, y creo importante que nosotros seamos aún más enfáticos en estas medidas, ¿sí? Por considerarnos personal de riesgo. Y también otra recomendación, fuera de nuestra jornada laboral, en nuestras casas, hidratarnos las manos con frecuencia, porque van a ver que en la colocación y el retiro de los elementos de protección, el lavado de manos es muy frecuente y eso va a hacer más tendiente las dermatitis por lavado de manos, ¿sí? Bueno, por supuesto, tenemos que evitar compartir el mate. No es que está prohibido tomar mate, pero bueno, ya acá en el hospital lo estamos haciendo, cada uno utiliza su mate, pero deberíamos hacer lo mismo en nuestro domicilio, porque imagínense que si alguno de nosotros adquiere la infección y comparte el mate, está condenando a todos sus convivientes, ¿sí? Bueno, con respecto a la transmisión de COVID, para que sepamos y entendamos el sentido de los elementos de protección que tienen sentido, ¿sí? Las dos precauciones o tipos de aislamiento que vamos a utilizar son el aislamiento precaución de contacto y el aislamiento o precaución respiratorio de gotitas, ¿sí?
¿Cómo es el mecanismo de la transmisión? ¿Sí? Un enfermo, ¿sí?, elimina las gotas cuando habla, cuando estornuda, cuando tose, ¿sí? Elimina gotas que son partículas bien grandes y estas decantan, se estima, en un radio alrededor del paciente de 1,5 metros, ¿sí? Esto puede contaminar tanto superficies animadas, como puede ser la mano, e inanimadas, ¿sí? Estas partículas infectantes pueden ingresar también directamente al caer, y las puertas de entrada se consideran los ojos, la boca y la nariz, ¿sí?, cuando hay menos de 1,5 metros de distancia. Por eso la medida para la población general de este distanciamiento social, ¿sí?, lo máximo que se pueda. O también se puede transmitir, si no es directamente que cae la partícula infectante porque estamos muy próximos al paciente, a través de las manos. Cuando yo toco un objeto que está contaminado y después me llevo la mano a los ojos, a la boca o a la nariz. Esto justifica este mecanismo de transmisión, que las precauciones son de contacto y respiratorio de gotitas. No aerosolización, exceptuando determinados procedimientos que los vamos a aclarar, ¿sí? Ahora, en breve. Bueno, en toda la atención, por supuesto, es fundamental la higiene de manos, y aclarar que cuando uno habla de higiene de manos es válido tanto las soluciones a base alcohólico como el agua y el jabón, ¿sí? Para que ustedes sepan, acá les puse un dato medio ñoño en cuanto a la estructura viral, ¿sí?, que tiene en la membrana lípidos, ¿sí?, que son grasas, que se saponifican con cualquier jabón de uso doméstico, y eso ya le quita viabilidad al virus, ¿sí? Puede ser jabón o alcohol en gel. A ver. Y, bueno, acá les hice un ejemplo de una cadena de transmisión como más graficado, y cómo una persona que está infectada estornuda, por ejemplo. Tenemos acá al señor en el número 1, que sería el que está infectado, estornuda, y ¿qué hace? Las gotas caen arriba de esta taza, ¿no? Es la señora que está en el escritorio 2. La señora después toca la taza, y ya, si no se lavó las manos, fíjense que acá se desvía, si la señora se lava las manos, corta la cadena de transmisión. No se lava las manos, tiene contacto con otra persona, y ella funciona como un vector de transmisor, y no está enferma, eventualmente, ¿sí? Que no es lo mismo que decir que una persona enferma es asintomática, ¿sí?, sino que funciona como un vector. Por eso es tan importante la medida de contacto, ¿sí? Bueno, y después sigue la cadena. Lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que si ella se lava las manos, aborta la cadena de transmisión, ¿sí? Bueno, nada, retrillado la técnica de higiene de manos propuesta por la OMS. Los pasos son iguales, tanto para utilizar agua y jabón, como para las soluciones a base alcohólica, ¿sí? La técnica, bueno, esto ya les dije, tienen, no solo que son iguales los pasos, sino que ambos son efectivos, no hay uno que supere al otro, ¿sí? Obviamente, cuando uno usa las soluciones a base alcohólica, que tienen la practicidad de poder distribuirlos, y no tener que tener a mano un grifo para usar el agua y el jabón, si uno lo utiliza más de 5 veces consecutivas, van a ver que se les hacen rollitos negros de mugre. En ese momento es mandatorio que la siguiente higiene sea con agua y jabón, ¿sí? Bueno, en cuanto a la precaución de respiratoria por gotitas o por gotas, ¿sí? No pongo alcohol porque me... Obviamente, ¿qué requiere? ¿No? Perdón, pero sigo admitiendo gente. Bueno, las precauciones por gotas incluye la higiene de manos. Siempre van a ver que todo medida precautoria, de la que fuere, inicia con la higiene de manos.
incluye la utilización de guantes comunes, no tienen que ser estériles, la mascarilla quirúrgica, ¿sí? Y por supuesto siempre restringir las visitas, excepto que, no sé, bueno, sea un paciente pediátrico que podría estar acompañado. Bueno, la mascarilla quirúrgica, que por supuesto es de uso personal, único, se termina de usar y se tira, ¿sí? Y el otro elemento que se suma por la particularidad que tiene para transmitirse el COVID son las antiparras, o sea, la protección ocular, diciendo, como les expliqué previamente, que ingresa por ojos, por nariz o por boca, ¿sí? O también pueden ser las máscaras faciales, que ahora las voy a mostrar. Bueno, con respecto, vieron que al principio hablamos de que la precaución es por gotitas, no hay aerosolización desde el paciente, pero en determinadas situaciones, cuando el personal de salud tiene un contacto muy estrecho, como por ejemplo cuando tiene que hacer una toma de muestra de hisopado, orofaringio, nasofaringio, cuando alguien que puede ser médico o enfermero tenga que aspirar secreciones respiratorias, bueno, sin duda la intubación orotraqueal, el procedimiento de broncoscopía, la colocación de una sonda nasogástrica, el riesgo de aerosolización es muy alto, con lo cual sí o sí es mandatorio utilizar un barbijo de alta eficiencia o N95 asociado a una máscara facial, ¿sí? La máscara facial la utilizamos con dos fines. Primero, proteger los ojos. Dijimos que pueden entrar a través de la conjuntiva, las gotitas, ¿sí? O los aerosoles en este caso. Y por otro lado, la máscara facial que llega hasta por debajo del mentón, protege el barbijo N95, el cual nosotros vamos a reutilizar, ¿sí? Bueno, este es el de alta eficiencia, y este sería un modelo o prototipo de la máscara facial que vamos a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el EPET? EPET 21, que las va a imprimir en 3D, ¿sí? Y ya las tiene hechas, ¿sí? Ya las tiene hechas. Y de hecho, este material es todo de plástico, como pueden ver, y esto permite una correcta desinfección, ¿sí? Y su reutilización, con clorexidina jabonosa, con enzimático, con alcohol. Bueno, la superficie es muy extensa, pero también sería viable. ¿Bien? Bueno, con respecto a la reutilización del N95, acá ampliamos un poco los momentos en que deberíamos usar la mascarilla de alta eficiencia. Ya les dije, la toma de hisopados o virológicos, la intubación orotraqueal, la broncoscopía, el VAL, aspirado traqueal, RCP, utilización de ambú, que en realidad uno debería evitarlo, la intubación debería ser precoz. Ya vamos a tener una capacitación del manejo de la intubación o la secuencia así del manejo del paciente que requiera asistencia respiratoria mecánica, entre otros procedimientos directos. Y esto es algo importante. ¿Cuánto tiempo puedo reutilizar el N95? ¿Sí? El uso, por supuesto, es individual, no lo pueden compartir con otros profesionales, y se puede reutilizar hasta 15 días si la jornada dura menos de 7 horas diarias, ¿sí? O hasta 7 días cuando la jornada es mayor a 7 horas, ¿sí? Pero sería un rango entre 7 y 15 días, dependiendo de la cantidad de horas que la usen diariamente, ¿ok? Si no lo usan todos los días, los usan día intermedios, probablemente se pueda extender más ese tiempo, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que el barbijo N95 es un recurso crítico, y es el que más protege en situaciones de alto riesgo al personal de salud, ¿sí? Siempre cuando uno extrae el barbijo, lo ideal, tanto para el quirúrgico como para el N95, es manipularlo desde los elásticos que están en la zona trasera, por supuesto. Y para conservarlo, lo vamos a hacer en bolsas de papel, que ya las tenemos, que son de papel madera, ¿sí? Donde van a ser rotuladas con el nombre de quien lo va a usar y la fecha de inicio del barbijo, ¿sí?
Lo ideal es no llevarlo al domicilio, que los dejen acá en los lockers. Si está rotulado y con la fecha de inicio, no debería tener problema en eso. En caso de rotura, por supuesto, hay que descartarlo inmediatamente. Y luego de manipular el barbijo, sea la manipulación mínima, sí o sí hay que lavarse las manos, ¿sí? Por cuestiones lógicas. Bueno, ¿cuándo descartar un N95? Cuando esté visiblemente roto o posterior a una maniobra de intubación orotraqueal. En el caso de que haya una maniobra de intubación, sea la primera vez que se use, ese barbijo se usa y se tira, ¿sí? Va a ser el único caso en que va a ser de uso único, digamos. Bueno, con respecto a las precauciones de contacto, ¿qué incluyen? Siempre, por supuesto, la higiene de manos, guantes de examinación, no tienen que ser estériles, batas o camisolines desechables, ¿sí? Material clínico de uso individual, el paciente tiene que tener sus elementos en la habitación, como ser el tensiómetro, el estetoscopio, el termómetro y saturómetro, ¿sí? Y también, por supuesto, restringir las visitas. Todas estas medidas de protección personal tienen la idea de llegar a todo el personal de salud, porque ahora vamos a ver que en la cadena de atención del paciente probablemente todos intervenimos, ¿sí? Incluye a los médicos, a los enfermeros, a los camilleros, al personal de limpieza, a los mucamos y mucamas, al laboratorio, a los radiólogos, a los administrativos y a los choferes. No quiere decir que todos usemos todos estos elementos, dependerá de cada escenario, ¿sí? Que ahora los vamos a detallar. Bueno, el plan en cuanto a la contingencia que estuvimos manejando, primero nos propusimos capacitar mediante un video explicativo paso a paso la colocación y el retiro de los elementos de protección. El video ya lo hicimos, ahora en este momento Laura Buche lo está editando para poder viralizarlo y que cada uno en su sector, ¿sí? De acuerdo al contexto en que los deba utilizar, sepa cómo utilizarlos, ¿sí? De manera tal que cada uno en su sector tiene que practicarlo, ¿sí? No lo vean simplemente, porque uno lo ve y dice, esto es una tarea sencilla, y cuando están en el momento de colocárselos, yo les aseguro que surgen un montón de dudas. ¿De qué me pongo primero? ¿Qué me saco primero? Ustedes lo tienen que tener automatizado, tanto el colocado como el retiro. Y más que el colocado, les digo el retiro, porque si ustedes entran en la habitación que está toda contaminada eventualmente, lo más importante va a ser el retiro para evitar, digamos, salir de un área sucia a un área, entre comillas, digo, ¿no? Limpia, y que ustedes sean los que transmitan fuera de la sala de aislamiento del paciente, ¿sí? Por supuesto, vamos a reforzar la técnica de higiene de manos en todo el personal, ¿sí? Y para eso ahora después les voy a mostrar una cajita que hicimos con el bioingeniero, que tiene una luz ultravioleta, y utilizamos una tinta, mejor dicho, una solución que simula ser el alcohol gel, que está teñida con una tinta fluorescente lavable, de manera que ustedes pueden practicar la técnica, ¿sí? Paso a paso, de acuerdo a lo que estableció la OMS, y después introducirlas en esta caja con la luz ultravioleta y ver en qué sectores no llegó el producto. El producto refracta, ¿sí? Verlo es más fácil que explicarlo. Y de esa manera ustedes van a poder detectar en qué paso tuvieron eventualmente un error, ¿sí? Habitualmente puede ser la base del pulgar, la yema de los dedos, si tienen las uñas largas, ¿sí? Por supuesto, las manos tienen que tener las uñas cortas, no tenemos que tener alhajas, no tenemos que usar relojes, y no tenemos que tener las uñas pintadas, ¿sí? Pero bueno, esta caja va a estar circulando por el hospital para que todos los que quieran puedan valorar su técnica las veces que consideren necesario. ¿Sí? No, tengo que tocar esto. Bueno, es importante que entendamos que cuanto más practiquemos la colocación y el retiro de los elementos de protección personal, menos riesgos vamos a correr todos, ¿sí? Y no solo nosotros, sino también nuestros familiares. Por lo tanto, promulgamos a que todo el personal de salud lo haga.
¿sí? Y no solo que lo vea, que realmente lo practique, ¿bien? Bueno, lo que hicimos aparte del video es capacitar como 5 observadores. Una vez que ustedes vean el video durante la semana, estos 5 observadores vamos a estar rotando por el hospital, justamente apelando a que hagan una práctica delante del observador para evaluar cómo lo hacen, ¿sí? Las personas observadoras por el momento son Luciano Sorroche, María Laura de Robles, yo, Majo Rebollo y Laura Buche, ¿sí? Después, si tenemos más personas capacitadas que puedan ser observadores, bienvenido sea. ¿Bien? Bueno, un punto importante en todo este plan es garantizar la provisión de los insumos, ¿sí? Imprescindibles, para lo cual convocamos personal externo y otras entidades locales que lo que vamos a pedirles es la confección de elementos de protección, como ser los camisolines, mamelucos, máscaras de protección facial, como les dije, esto dependiendo de la escuela de PET, no me acuerdo el nombre, pero 21, gracias. Pero estamos, yo digo todo el tiempo, reclutando umpalumpas que hagan todos estos elementos de protección. Porque lo cierto, y que ustedes tienen que saber y también incorporar para cuidar los elementos de protección personal, es que todas las instituciones de salud están saliendo al mercado, como uno hace habitualmente, a conseguirlos. ¿Y qué pasa? No hay, ¿sí? Entonces llegamos a esta instancia de tener que confeccionarlos nosotros mismos. ¿Se entiende? Bueno, ahora yo, esto no sé si tiene mucho sentido, voy a hacerlo con algunos, después podrán leerlo y cada uno capitalizar de acuerdo a su sector cuáles son los elementos adecuados de acuerdo a su rol en la larga cadena de atención del paciente, ¿sí? Bueno, empecé con los camilleros, que por supuesto antes y después del contacto con todo paciente debe tener una higiene de manos, y cuando trasladen un paciente que sea sospechoso o confirmado de COVID-19, debe utilizar barbijo quirúrgico, camisolín, guantes no estériles y protección ocular, ¿sí? En el video, que estimo mañana ya podrán ver, está el método de colocación y de retiro. Hicimos uno en la planta alta y otro en BR, como para que también uno pueda ubicarse geográficamente, ¿no? Porque cada hospital tiene que adaptarlo a su geografía, para decirlo de alguna manera, sobre todo cuando no tenemos antesala, ¿sí? Una vez realizado todo el traslado del caso sospechoso, se retiran los elementos de protección de acuerdo al protocolo, tienen un orden preciso, lo descartan en bolsa roja y se lavan las manos, ¿sí? Esto es con camilleros. Bueno, con respecto a enfermería, también la higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente, y cuando asista a un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, también deberá utilizar los mismos elementos, que incluyen el barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, ¿sí? Las antiparras. En el caso de que realicen procedimientos que generen aerosoles, que podría ser el escenario de que esté asistiendo al médico en una maniobra de intubación orotraqueal, o la colocación de una sonda nasogástrica, ahí va a ser mandatorio que eleve las medidas de protección a barbijo N95 más máscara facial, ¿sí? Aclarar, para la colocación de una vía periférica... Compa, me olvidé avisarles que a través de Play... Acá, todos, mute. A ver, perdón, pero... Ahí está. Bueno, les decía que con respecto a la colocación de las vías periféricas, la aplicación de inyectables, en el caso de pacientes con sospecha o COVID-19, no requieren el uso de un N95, ¿sí? Sí se va a utilizar, como les dije, cuando asista
a una intubación orotraqueal, aspire secreciones o coloque sonda nasogástrica. La verdad es que no se me ocurre otro procedimiento en el cual se podrían generar aerosoles que pongan en riesgo al personal de enfermería. Pero quizás se me escape alguno, después si a alguno se le ocurre otro, pero el resto de los procedimientos, como incluso puede ser colocar una sonda vesical, no requiere un N95, es barbijo quirúrgico. Y recalco esto por lo que les dije antes, el barbijo de alta eficiencia es finito, si no lo cuidamos nosotros, puede que se acaben. Entonces, seamos responsables con el barbijo N95, ¿sí? Que incluso hasta es difícil de fabricar. Sí podemos hacer quirúrgicos, pero N95 estamos buscando alguna alternativa, pero es más complejo, ¿sí? Bueno, los médicos, por supuesto, higiene de manos antes y después de contacto con todo paciente, y cuando asistan a un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19, lo mismo, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, ¿sí? Y determinados procedimientos, como los que ya le mencioné, el toma de hisopados, aspirados, intubación, broncoscopía, ahí eleva la medida de protección a barbijo N95 y máscara facial, ¿sí? Ay no, se está quedando sin tiempo. Tengo que avanzar, tengo que avanzar. Sí, murió. Bueno, ahí ya lo tiene César, ¿eh? Sí, la tengo acá. Pero... Igual sigue andando esto, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde? No, sigue Acá, andando, acá. ponete el zoom, ponete el zoom. Es que estoy en el Zoom. Tantito ahí Acá. atrás, está vos, sí, sigue transmitiendo. Yo no estoy controlando. ¿Dónde? A ver, ahí, acá, ¿Este? ahí está. No. No, a ver si. Esperen un segundito que se me fue la presentación. Tengo que apurarme porque se me ponen en cobradores. Bueno, ahí está, avancemos. Para el personal de lavadero, ¿sí? Toda la ropa que ingresa al lavadero, que está en la bolsa que utilizamos habitualmente, toda la bolsa, no vamos a distinguir si es de un paciente aislado o no, debe ser manipulada con guantes de goma, barbijo quirúrgico y antiparras, ¿sí? No vamos a tener un manejo diferencial entre pacientes aislados y no aislados. Y esto es extremar la medida, porque puede pasar que a veces, digamos, se generen confusiones y no pueda determinar si la ropa es de un paciente aislado o no. Entonces, universalizamos la norma y total, ellas van a tener siempre el mismo elemento de protección y lo único que hacen es sacarlo de la bolsa y ponerlo en la lavadora, ¿sí? Bueno, con respecto al personal de limpieza, los elementos son los mismos que venimos diciendo para el resto: la higiene de manos, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular. Es fundamental la comunicación para el personal de limpieza hospitalaria mediante cartelería. En el video vamos a mostrarles los carteles indicativos, o la comunicación de áreas destinadas a la atención de pacientes con patología respiratoria para que utilicen los elementos de protección, ¿sí? Y en el caso de que no tengamos pacientes, digamos, con patología general o que no estén aislados, por supuesto, no tienen que usar estos elementos de protección. Radiología lo mismo, ¿sí? Para un paciente sospechoso confirmado, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y protección ocular, y va a ser mandatorio que el profesional que le pida un estudio radiográfico ponga en la orden sospecha de COVID para que el profesional sepa que se lo tiene que colocar, ¿sí? Lo mismo con el personal de laboratorio, son los mismos elementos y lo mismo, en la orden el profesional tiene que aclarar para que el personal de laboratorio pueda utilizar los elementos correspondientes. Insisto, nos tenemos que cuidar entre todos, son muchos los participantes en la cadena. Bueno, con respecto al personal de la cocina, no tiene otra cosa más que hacer la higiene de manos, el que procesa los alimentos, quiero decir. El que reparte los alimentos sí tiene que usar los elementos de protección, barbijo quirúrgico, camisolín, guantes y antiparras, ¿sí? Siempre previo y posterior lavado de manos. El personal administrativo, en principio, lo único que se tiene que focalizar es en la higiene de manos. No requiere equipo de protección personal, ¿sí? Ya vieron que pusimos las cintitas en el piso, las, ¿cómo se le dicen? Para que mantengan una distancia las ventanillas de los administrativos, ¿sí? Pero sobre todo lo que tienen que reforzar es la higiene de manos
posterior a la manipulación de documentación que puedan mandar los pacientes, ¿sí? Cuando les pasa el carnet, la receta, etcétera, etcétera. Y con respecto al personal de informes y seguridad de ingreso, que no sé si está bien catalogado, es la higiene de manos y el uso de barbijo quirúrgico, ¿sí? Porque puede haber alguna proximidad con pacientes potencialmente transmisores, ¿bien? En el caso de los choferes que hagan traslados, ¿sí? Si el que conduce está en un compartimento separado, ¿sí? De donde va el paciente, no tiene que utilizar ningún elemento de protección personal, ¿sí? Si el que conduce no tiene separado el compartimento donde va el paciente, tiene que utilizar barbijo quirúrgico descartable. Solamente barbijo quirúrgico descartable. Y si interviene en el ascenso y descenso del paciente, o sea que va a tener un contacto próximo, ahí sí tiene que utilizar barbijo quirúrgico descartable, camisolín y guantes no estériles más las antiparras. ¿Se entiende? Igual no me contesta. Pero bueno, acá tenemos una secuencia de colocación de los elementos de protección personal, por supuesto siempre higiene de manos. Este orden lo tienen que aprender de memoria. No da lo mismo lavarse las manos y primero ponerse el camisolín y después, perdón, primero el barbijo y después el camisolín. Es higiene de manos, camisolín, que se ata al nivel del cuello y en la cintura, el barbijo común o el N95, dependiendo del procedimiento que vayan a realizar, las gafas o la protección ocular, que puede ser la antiparra o la máscara facial, si es con un N95, y por último los guantes que cubran los puños del camisolín, ¿sí? Con respecto al retiro, esto también tiene que ser en un orden que tiene un sentido, ¿sí? Lo primero que se tienen que retirar es el camisolín y descartarlo en una bolsa roja. Posteriormente retirar los guantes y descartarlos también en bolsa roja. Higiene de manos, que va a ser con alcohol gel en la habitación del paciente. Posteriormente retirar las antiparras. Después el barbijo, según el tipo que se utilizó, si es el quirúrgico se desecha, si es el N95 podrán guardarlo en las bolsitas de madera. Y obviamente después de tocar el barbijo, aunque siempre es preferente tocarlo desde las tiritas, amerita la higiene de manos, ¿sí? En el video hasta mostramos cómo limpiar las antiparras, desinfectarlas. Acá hay un grafiquito de cómo retirar los elementos de protección en el orden. Incluye 2 higienes de manos, ¿sí? Y eso es todo. No tengo más. Les quería mostrar una fotito, pero bueno, no sé dónde la tengo. La tengo en el mail y después se las... Nada, mañana en el video van a ver el... ¿Ahora no me ve nadie? No, sí te ven. En el video es más fácil ponerse en escena, pero sí les digo que es mandatorio que lo practiquen, ¿sí? No puede suceder que ustedes asistan a un paciente con sospecha o confirmación sin tener esto ensayado, ¿sí? Porque les aseguro que en algún momento la van a pifiar, ¿m? Y eso va en detrimento de nuestras medidas de protección. Bien, eso es todo, compañeros. Yo te hago 2 preguntas como muy preguntonas, o sea que todo el mundo lo pregunta. Porque mucha gente en la calle usa los guantes como si fuese eso un medio de seguridad, y aparte también el tema de usar el barbijo sin saber qué es lo que es el paciente. O sea, En la calle. claro, usar en la calle y también usar como personal de salud el barbijo esperando a ver qué es lo que llega, o sea, sospechando que todo es respiratorio. ¿No? Porque primero que es una sensación de falsa seguridad, por eso es importante el mecanismo de transmisión. Uno tiene que contemplar que puede ingresar por ojos, nariz y boca. Si yo me creo que con un barbijo quirúrgico resuelvo todo, y bueno, no, evidentemente falta la protección ocular. No sé si respondí la pregunta. Y después los guantes, lo mismo, otra sensación de más falsa seguridad, porque lo único que va a evitar es que no sé, que el microorganismo no llegue a la piel de la mano, va a estar sobre el guante, y con el guante yo me podré tocar lo mismo la cara, los ojos, la nariz y la boca, y no estoy cortando el mecanismo de transmisión. Más aún, no puedo reforzar la higiene de manos, así que el guante no sirve en estos casos. Los elementos que podemos lavar y que tenemos que volver a reutilizar, ¿quién tendría que hacerse cargo de esa higiene? Cada personal Cada con quien su... que lo usa. Sí.
por ejemplo, las mascarillas faciales y las antiparras, probablemente no tengamos una para cada uno, sí para el sector, digamos. Hoy el clínico está de guardia, tiene la antiparra o la mascarilla facial. En el video mostramos cómo desinfectarlas, y cada sector va a ser responsable de esos elementos, ¿sí? Lo único que es pasible de que por ahí se tenga menos vida útil son las máscaras faciales, pero las antiparras se bancan bastante bien el lavado con clorexina jabonosa, con el detergente enzimático o con alcohol. Cualquiera de los 3 métodos es suficiente. Y ¿no? ¿Alguna que se les ocurra a ustedes de...? Las áreas, las áreas para vestirse van a ser comunes para distintos servicios, Sí, o hay que buscar cada uno. ustedes van a ver, bueno, eventualmente podremos hacer otra después del video si hay alguna duda antes de ser observadores de la técnica, pero nosotros no tenemos las mejores habitaciones, lo ideal es tener una antesala, ¿sí? Pero siempre hacer el descambiado lo más próximo de la puerta de salida, ¿sí? Y acá es importante que ustedes no se paranoiqueen con la transmisión